Buenos días con todos, estimados compañeros. El día de hoy vamos a tratar acerca de la ISO 17025 en su versión 2017. Hoy les voy a contar qué es la norma ISO 17025-2017. Mencionarles que es la norma internacional que establece los requisitos generales que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración para tener un funcionamiento competente e imparcial. ¿Pero qué se busca con esta norma? Primero, que el laboratorio tenga un sistema de gestión implementado. Segundo, que el laboratorio sea competente. Tercero, que haya credibilidad al generar resultados técnicamente válidos y que actividades u organizaciones se pueden acreditar con esta norma ISO 17025. La norma es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos o calibraciones. Pueden ser laboratorios de fábricas internos, en términos de laboratorios, o laboratorios privados. Estos son los principales numerales de la norma ISO 17025. Se muestra a continuación. A continuación podemos observar los numerales mostrados desde objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, requisitos generales y los demás aplicados que se irán describiendo conforme vamos avanzando cada diapositiva. El numeral 4.1 imparcialidad hace referencia a la presencia de objetividad. Otros términos para transmitir el elemento de imparcialidad incluyen independencia, libre de conflicto de interés, libre de desviaciones, sin perjuicio, neutralidad, justicia y equilibrio. El numeral 4.2 confidencialidad hace referencia a los acuerdos ejecutables legalmente de la gestión de toda información obtenida o creada. Los numerales 4.1 imparcialidad y 4.2 confidencialidad, aquí tenemos que tener la declaración de compromiso de la dirección, los riesgos de la imparcialidad, si existen, se deben eliminar o minimizar. Pueden considerar también el código de ética y la carta de confidencialidad. El quinto requisito relativo a la estructura se debe tener en cuenta la entidad legal, definir la organización, las responsabilidades y cumplir con la ISO 17025. Cumplir con el proceso de la estructura en el mantenimiento y mejora del sistema de gestión. El numeral 6.2 define la competencia en cómo vamos a seleccionar al personal, cómo lo vamos a supervisar y quién va a tener la autorización para usar un equipo o utilizar determinado método, y cómo vamos a evaluar al personal. El numeral 6.3 nos habla acerca de las instalaciones y las condiciones ambientales. Se debe verificar si son adecuadas. Se debe hacer un seguimiento, un control y registrar el control de las condiciones ambientales y controlar las instalaciones de los laboratorios. Por ejemplo, hay laboratorios que para que no se contaminen las muestras deben tener controles de temperatura y humedad, controles de acceso, y todo laboratorio debe tener separación entre áreas. El numeral 6.4 de equipamiento, la norma nos dice que debe tener un procedimiento para la manipulación del equipo, para el transporte, para el almacenamiento, el uso y mantenimiento planificado, que todos los equipos deben de estar calibrados, es decir,
verificar mi equipo contra un instrumento patrón. De lo contrario, las mediciones serán erróneas y realizar comprobaciones intermedias. El numeral 6.5 nos habla de la trazabilidad metrológica. Se deberá establecer una metodología y mantener la trazabilidad que sea trazable a las unidades de sistemas internacionales. Esos numerales son muy importantes, ya que la competencia técnica del laboratorio depende del equipamiento, del ambiente y de los métodos. Numeral 6.6. Productos y servicios suministrados externamente. Aquí se deben definir, revisar en torno a los requisitos. Se deben definir criterios para la evaluación del cumplimiento del desempeño, evaluación de los proveedores y cumplimiento de los requisitos. No solo es comprar, sino verificar si es producto, materia prima, y si cumple con las especificaciones técnicas, y si el servicio de despacho y distribución de entrega es eficaz. Seguimos con el numeral 7.1, revisión de solicitudes, ofertas y contratos. La norma nos dice que el laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos, que deben estar definidos y se deben comprender adecuadamente, y deben estar documentados para verificar si el laboratorio cuenta con la capacidad, los recursos para cumplir los requisitos. Seleccionar los métodos o procedimientos adecuados. El numeral 7.2 nos habla acerca de la selección, verificación y validación de los métodos. Aquí sencillamente se deben definir métodos apropiados y que se puedan llevar a cabo. Aquí se encuentran los normalizados o no normalizados o desarrollados por el laboratorio. El numeral 7.3 muestreo. Se debe tener un plan de muestreo y un método de muestreo. El numeral 7.4, manipulación de los ítems de ensayo y calibración. Aquí tenemos que tener presente, por ejemplo, cómo una muestra debe ser trasladada, su recepción, su manipulación, si requiere especificaciones de protección, requerimientos para su almacenamiento, su conservación debe estar identificada para su identificación o devolución. El numeral 7.5, registros técnicos. Aquí se debe tener toda la información disponible para realizar trazabilidad ante una modificación y poder llegar a las versiones anteriores o las originales y poder hacer modificaciones. El numeral 7.6, evaluación de la incertidumbre o medición. La incertidumbre es la duda ante los resultados porque no son exactos al 100%. Por lo tanto, esta se debe identificar y especificar. El numeral 7.7, aseguramiento de la validez de los resultados. Se debe hacer un seguimiento de la validez de los ensayos, hacer comparaciones con otros laboratorios, analizar todos los datos y tomar acciones para evitar informar resultados incorrectos. El numeral 7.8, informe de resultados. Aquí se debe tener muy presente la información acordada con el cliente, la requerida por el método especificado, los resultados, hacer una revisión y autorización e identificar las modificaciones. Quejas.
Debemos tener un proceso para recibir, evaluar, tomar decisiones ante las quejas y tener una metodología para su tratamiento. 7.10 Trabajo no conforme. Se deben definir responsabilidades, autoridades, por ejemplo, decisiones a seguir, decisiones sobre la aceptabilidad del producto, del servicio, notificar al cliente y en el caso necesario implementar acciones correctivas. Control de los datos y gestión de la información. Verificar el acceso de la información necesaria, por ejemplo, la protección contra acceso no autorizado, salvaguardar la información contra manipulación indebida o lo perdido. Entramos al numeral 8 y esta tiene una conclusión importante. Si tenemos implementado la ISO 9001, se puede dar cumplimiento a todo el numeral 8 dándole alcance al laboratorio. De lo contrario, se deberá complementar con el anexo de la 17025. Seguimos con el numeral 8.3, control de documentos y numeral 8.4, control de registros. Estos deben ser aprobados, revisados periódicamente, actualizados, identificados, disponibles. Tenemos que tener control para su identificación, almacenamiento, protección, copia de seguridad, también para su archivo y recuperación, tiempo de conservación y disposición. El numeral 8.5, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Aquí el laboratorio debe de planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades para prevenir y reducir los impactos indeseados. Numeral 8.6, mejora. Tenemos que identificar y seleccionar esas oportunidades y realizar una retroalimentación al cliente. 8.7, acciones correctivas. Se debe reaccionar, evaluar, implementar acciones necesarias y revisar su eficacia y actualizar riesgos y oportunidades y realizar cambios al sistema si es necesario. Numeral 8.8, auditoría interna. Se debe especificar o documentar un programa y definir los criterios, informar resultados, implementar correcciones a las acciones correctivas apropiadas. Numeral 8.9, revisión por la dirección. Aquí se involucra todo el sistema, si se cumplieron o no los objetivos, realizar una revisión total por periodos planificados. Las ventajas de la ISO 17025. Primero, incrementa la confianza del cliente. Segundo, asegura la credibilidad de su laboratorio. Tercero, crea una cultura empresarial y proactiva basada en el riesgo. Una cultura del pensamiento basado en el riesgo. Recuerda que realiza operaciones rentables y toma de decisiones basadas en evidencias. Cuarto, los resultados emitidos por un laboratorio acreditado en ISO 17025 son internacionalmente reconocidos y considerados de referencia para la evaluación de la conformidad en el comercio internacional. En la diapositiva anterior se muestra la política de calidad de la empresa SG Norte, mediante el cual la alta dirección demuestra su compromiso con el sistema integrado de gestión, en referencia a la ISO 17025. Asimismo, se muestra también el compromiso de imparcialidad y prevención de conflicto de intereses que todo personal y o tercero firma en señal de conformidad con el sistema de gestión. Muchas gracias.